¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. El día de hoy nos toca el tema 5 de ortografía y razonamiento verbal, denominado las normas de la conjunción. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a ver algunos de los usos de las conjunciones más comunes, como son las copulativas, las disyuntivas, las adversativas, entre otras, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a ver el uso correcto de la conjunción copulativa. Nos indican lo siguiente. Hay que tomar en cuenta, dice, que se usa ante palabras que empiezan con el sonido I, es decir, se utiliza la conjunción E en lugar de I antes de palabras que comiencen con la vocal I para evitar precisamente la cacofonía, ya que la conjunción copulativa I, en este caso la Y, tiene un sonido vocálico equivalente a la I latina. Por ejemplo, dice aquí, eres único e irrepetible. Necesito aguja e hilo, ¿no? Estamos colocando la E, a pesar de que aquí estamos uniendo dos adjetivos y aquí dos sustantivos, ¿no? Cuando se une usamos la conjunción I, vamos a cambiar la conjunción I por la conjunción E, para evitar la cacofonía con el sonido inicial siguiente. Por eso dice, eres único e irrepetible. Necesitamos aguja e hilo. Ya que sonaría cacofónico decir, eres único e irrepetible, necesito aguja e hilo. Sonaría cacofónico, ¿ya? Hay algunas excepciones en las cuales, a pesar de que el sonido inicial de la siguiente palabra empieza con I, sí utilizamos la Y como conjunción. Cuando el sonido I le sigue una vocal con la que forma un diptongo, por ejemplo, aquí en este caso esta no es cualquier I, sino que hay un diptongo en hierro. Por eso que cuando tenemos un sonido inicial de I, pero que forma un diptongo, es decir, la unión de una vocal cerrada con una vocal abierta, ahí sí colocamos la Y, porque no suena cacofónico, ya que el sonido no es I, sino es Y. Al ser IE, deja de ser I, pues ya no suena cacofónico. Dice ahí madera y hierro. ¿Se dan cuenta? Hierro, no es hierro, es hierro, ¿ya? Come pequeños mamíferos y hierba. No es hierba, no es hierba, sino es hierba. Entonces el sonido está diptongado, es un sonido que tiene en sí dos vocales fusionadas en una sola emisión de voz o en una sola sílaba. Por eso decimos come pequeños mamíferos y hierba, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la excepción acá? Que a pesar de que hierro y hierba comienzan con I, ya que la H es silente o muda, se coloca la Y como un nexo entre los sustantivos o adjetivos, puesto que el sonido está adiptongado, ¿ya? Siguiente excepción, cuando la conjunción se hace tónica y adquiere un valor adverbial, dice, interrogativa. Es decir, cuando vamos a preguntar algo, a pesar de que el sonido siguiente a la Y también es I, siempre que hay una pregunta, siempre vamos a colocar I. No va a sonar cacofónico porque esta I hace alusión a un adverbio de, en este caso, a un adverbio de, puede ser de tiempo, de modo, de lugar. Entonces, por ejemplo, si hacemos la pregunta, Irma, ¿dónde está Irma? ¿Dónde se ha ido? Irma va a venir. Entonces utilizamos esa I, esta I está haciendo equivalencia al adverbio dónde, del lugar. Es como si dijésemos, ¿dónde está Irma? En lugar de decir dónde está Irma, decimos Irma, ¿ya? Entonces, cuando la conjunción se hace tónica, y adquiere un valor adverbial en oraciones interrogativas. En este caso también se puede utilizar la conjunción y, así estuviese contiguo otra palabra con I, en este caso un nombre propio. Una última excepción para el uso de la conjunción I es cuando se comienza con sílaba y dice, donde la H tenga un sonido aspirado, es decir, a pesar de que esta I comienza con I, tiene el mismo sonido que la Y, se va a considerar usar la conjunción I siempre que el sonido sea aspirado. Por ejemplo, Mussolini y Hitler. No decimos Hitler, sino decimos Hitler. O sea, es un sonido que tiende a aspirar. Es un sonido más africado, ¿no? Decimos Hitler. Dirigieron gobiernos totalitarios. El movimiento pacifista y hippie, o sea, un sonido como de hot, ¿no? Aspirado. No solamente es de vocal, sino utilizamos el paladar también. Por eso decimos aspirado, hippie, Hitler. Entonces, en esos casos también se usa la Y, porque el sonido inicial ya deja de ser una vocal simple para convertirse en una consonante aspirada. Tercera excepción entonces para el uso de la vocal I. Cuando utilizamos la conjunción disyuntiva, recuerden chicos que la conjunción disyuntiva es aquella que expresa elección, duda, ¿no? En este caso, elección, duda, incertidumbre entre dos cosas que podemos elegir. Por ejemplo, tenemos aquí, no sé si el hacha es de plata u hojalata. ¿Por qué utilizamos aquí en este caso U? Porque acá vemos que el sonido que le continúa a U es la O. Para evitar la cacofonía con la O, utilizamos la U. Es así como cuando tenemos la I, utilizamos la E. Tendrá 7 u 8 años, igual, ¿no? Para evitar la cacofonía, a veces con la sílaba, con la vocal O,
usamos la U. Tendrá 7 u 8 años. En lugar de decir tendrá 7 o 8 años, ¿no? No sé si el H es de plata o hojalata, para evitar esa cacofonía utilizamos la U. Sino, acá tenemos otro tipo de conjunción, chicos. Sino es una conjunción adversativa, pero ojo, este sino cuando está junto, ¿ya? Sino. Sino es una conjunción adversativa que expresa obviamente hechos opuestos y no debe confundirse con sino, que es una conjunción condicional. Ahora vamos a poner una más, ¿ya? Un signo de más, que significa sí, que es una conjunción condicional, más no, que es un adverbio de negación. Si no presenta los siguientes valores, dice, ¿no? Se usa para contraponer a un concepto afirmativo. Precisamente es para indicar oposición, ya que es una conjunción adversativa. No era marzo, sino abril. Es como si yo dijese, no era marzo, pero sí abril. A veces toma el valor de excepto. Entonces yo podría decir, no era marzo, excepto abril. ¿Ya? Entonces, si no, si nosotros lo reemplazamos por la palabra pero excepto, nos vamos a dar cuenta que junto a esta palabra expresa una conjunción adversativa. No quiero a nadie, sino a ti. Es como si dijese, no quiero a nadie excepto a ti, o pero sí a ti. Voy a tener un valor cercano a más que otra cosa que no quería, sino ser el primero en su clase. No quería otra cosa que ser el primero en su clase. Puede tener también este equivalente como contenido semántico. Si no, es la suma de la conjunción. Ojo, separado ya es diferente, ¿ya? Separado ya significa la conjunción condicional más el adverbio de negación. Acá dice, por ejemplo, en un ejemplo podríamos decir, si no trabajas, no comprarás tu carro deseado. Si no estudias, no podrás ser un profesional. Si no presentas tu tarea, no podrás aprobar el curso. Ahí te ponen una condición, ¿ya? Es diferente, entonces, el si no junto, que significa o reemplaza el pero, y el si no separado, que es un nexo condicional o conjunción condicional más un adverbio de negación, ¿ya? Un truco sencillo dice, para poder saber cuándo debe escribirse de una u otra forma, es cuando utilizamos, en este caso, la siguiente palabra, ¿no? Por ejemplo, acá dice, si no hubiera intervenido el juez, si el juez no hubiera intervenido, en caso afirmativo se trata de sí más no, y debe escribirse en dos palabras, si no hubiera intervenido el juez, o si el juez no hubiera intervenido. Ya en realidad es lo mismo, solo que aquí está la conjunción más el adverbio de negación. Si el juez no hubiera intervenido, acá está igual, solo que comienza solamente con la conjunción condicional y el adverbio de negación va en otra posición, pero al final es lo mismo. Más también es una conjunción adversativa, que es lo mismo que si no junto y que pero. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice, no podía dejar de hablar, más no era de miedo. ¿Ya? En este caso no lleva tilde. El más sin tilde es una conjunción adversa y ¿ya? Comió mucho, más no se sació. Se despertó temprano, más ingresó tarde a clase, pero reemplaza el pero al si no junto. Se debe colocar la coma antes de la conjunción pero. Aquí tenemos la conjunción adversativa pero, que es equivalente a más sin tilde. Dice, siempre se debe colocar una coma antes de esta conjunción adversativa, excepto cuando se relaciona con dos adjetivos de forma directa, adjetivos calificativos, en cuyos casos la coma puede ser opcional. Si no lo colocas, es de todos modos correcto. Por ejemplo, dice, lo que es soberbio, pero es tímido. ¿Por qué no hemos colocado aquí la coma? Porque hemos dicho que es opcional. Porque es opcional cuando relaciona o une a dos adjetivos. Mira, aquí está uniendo el adjetivo soberbio, que es vanidoso, ¿no? Aquí está. Y está uniendo también al otro adjetivo que es tímido. Entonces, en este caso, es opcional colocarlo, no es obligatorio colocar la coma antes de la conjunción, pero porque está uniendo a dos adjetivos directamente, que es soberbio con tímido. El queísmo es la omisión de la preposición de, eso le llamamos el queísmo, cuando en este caso utilizamos el pronombre relativo que sin usar el de, y ese de como nexo es importante. Por ejemplo, me alegro que hayas venido, en lugar de me alegro de que hayas venido. Entonces lo correcto es me alegro de esto, de que hayas venido, pero a veces utilizamos el queísmo o el uso excesivo del queísmo, olvidándonos de este nexo importante como es la preposición de, y decimos me alegro que hayas venido. Una forma de determinar si la expresión presenta o no queísmo es reemplazar a partir de qué con el pronombre eso. Este pronombre nos va a ayudar a poder definir. Te preocupaste que no pasáramos calamidades. Te preocupaste que no pasáramos calamidades. Si tú reemplazas esta frase, que no pasáramos calamidades, para ver si es utilizado o no el queísmo, tú lo puedes reemplazar por el pronombre eso. Entonces, el pronombre demostrativo, te preocupaste eso. Nos damos cuenta que tiene queísmo porque hemos utilizado el que sin usar el de como nexo. Por
por eso hay un teísmo, porque no tiene lógica o coherencia decir te preocupaste de eso. Y no debimos decir te preocupaste de eso. Entonces, aquí faltó el de. Te preocupaste de eso. ¿Qué quiere decir? Te preocupaste de que no pasáramos calamidades. Me fijé en que tenía manchas en la cara. Me fijé en eso. Aquí sí no presenta teísmo. Me fijé en que tenía manchas en la cara. Me fijé en eso. Como se dan cuenta, si yo he reemplazado por el pronombre relativo eso a la frase, ahí no presenta teísmo porque tiene lógica y tiene sentido de decir, me fijé en eso, ¿no? Muy bien. Vamos ahora, chicos, a responder las preguntitas que tenemos aquí en la aplicación. Pregunta número 1 dice, señala la alternativa que presenta uso incorrecto. A ver, un uso inadecuado de la conjunción. Un uso inadecuado de la conjunción. Dice en la primera oración, Mussolini, Hirohito, Hitler, ¿no? Eran los líderes del eje. A ver, chicos, ¿está correcto o incorrecto el uso de la conjunción? Mira, Hitler suena bien. Recuerdan que cuando el sonido de la I era aspirado, como la Hitler, ¿no? Como hip, entonces sí podía permanecer I. Aquí debió permanecer entonces la conjunción I. Pero hay cacofonía, no hay cacofonía, porque el sonido que le sigue a esta conjunción I es un I aspirado. Entonces aquí está el uso incorrecto de la conjunción. La primera es la clave, entonces vamos a marcarlo. Ya que aquí debió ser I Hitler. Aquí está correcto, se llamará padres e hijos, porque comienza con I, ¿no? Entonces hay una cacofonía, por eso debe ir con E. En la segunda, no tengo aguja e hilo, también está correcto, ¿no? Antes de la I debe ir la E para evitar la cacofonía. Igual acá vendrá Oscar u Olivia. Para no decir Olivia y haya cacofonía, utilizamos la U para que nos suene igual a la palabra que le sigue con la U. Iré con el vestido rojo o azul, igual, está correcto. Entonces la clave es la A, ya que ahí se presenta un uso incorrecto de la conjunción I. Pregunta número 2, dice, señala la alternativa que presenta uso incorrecto. Otra vez vamos a ver en qué oración hay un uso inadecuado de cualquiera de las conjunciones estudiadas el día de hoy. La primera oración dice, pedí gaseosa, hielo para el refresco, hielo. Corren los antílopes e hipopótamos. Bueno, ahí está la E para evitar el sonido cacofónico con la I. ¿Es de latón o hojalata? Miren aquí, chicos. ¿Es de latón o hojalata? Aquí debió estar la U, ¿recuerdan? Porque O, dos O no pueden estar juntos. Aquí debió decir, ¿es de latón u hojalata? Esta es la clave, entonces, donde está el uso inadecuado de la conjunción. Recuerden que Inés sí está correcto, porque cuando hay una pregunta o hay signos de interrogación, sí se permite la conjunción I al lado de otra vocal y esta I está reemplazando a dónde. ¿Dónde está Inés? En lugar de decir Inés. No sé si vendrán Octavio e Imelda. Aquí también está correcto, aquí también está correcto, ¿no? Hielo para el refresco. Acá el sonido es aspirado, ¿no? Como Hitler, como hielo. Es un Y, no es un, ¿no? Por eso dice, pedí gaseosa, hielo no, sino hielo. ¿Por qué? Porque el sonido también es aspirado, al igual que Hitler, hielo. No suena I, sino Y, ¿ya? Muy bien. 3. La señal de alternativa que presenta uso incorrecto. Otra vez nos piden que la oración está incorrectamente escrita según el uso de la conjunción. Dice en la oración de la letra A, si no le contesto se desespera, ¿ya? Si no le contesto, aquí está bien utilizada la conjunción condicional porque está indicando una condición más un adverbio de negación. Si no le contesto, como consecuencia se desespera. No es mujer, sino hombre. Bien, está utilizando aquí el pero. Aquí está reemplazando al pero. Mira, aquí reemplaza a una conjunción condicional más un adverbio de negación, pero en la B ya no es ese caso. En la B ya reemplaza a pero. Dice, no es mujer, pero sí hombre. No pensé en nadie, sino en ti. Este si no estará bien. A ver qué dicen acá, miren, analicemos este si no. En la D dice, si no hubiera venido, esto no habría pasado. Aquí está bien porque es una condicional. Si no hubiera venido, esto no hubiera pasado. Enloquezco no solo de miedo, sino de aburrimiento, pero sí de aburrimiento. Está bien aquí, porque esta es una conjunción adversativa, esta es una condicional más una negación. Miren en la C, dice, no pensé en nadie, sino en ti. Aquí debió decir, no pensé en nadie, pero sí en ti. Entonces aquí debió reemplazarse el sino junto, ya que es una conjunción adversativa, y aquí está separado. Esto no es una conjunción condicional, sino es una conjunción adversativa y aquí el sino debió estar junto, ¿ya? En una sola palabra. Entonces aquí sino debió estar así junto. Por eso está incorrecta en esa alternativa C.
Seguimos, dice en la 4. ¿En qué alternativa se ha empleado incorrectamente la conjunción? Nuevamente la pregunta parecida. ¿Cuál de las oraciones tiene un uso incorrecto del uso de la conjunción? Ya dijimos que cuando la I está en este caso, ¿no? Entre preguntas es válido porque hace referencia al adverbio donde. Me presentaron a Julia e Irma. También está correcto porque la E está antes de la I para evitar la cacofonía. Ese agujero es un termitero u hormiguero. También está bien para que la U no haya cacofonía o no, se usa la U. Se prepara con masa o hojaldre. Hojaldre, dice, hojaldre, la H es muda, recuerda, aquí no hay una O aspirada. Entonces aquí debió decir, se prepara con masa u hojaldre, para que esta O no suene cacofónico con la primera O de la hojaldre. Esta es la clave entonces. ¿Qué debió ser aquí? La U. Se prepara con masa u hojaldre. Agar e Ismael, aquí está bien porque está la E antes de la I para evitar la cacofonía. La clave entonces es la D, porque aquí debimos usar la conjunción U para evitar el sonido cacofónico, ¿ya? El uso de la U debió ser. 5. Señala la opción donde se ha usado correctamente la conjunción sí, no. Recuerda que sí, no separado hace referencia a la conjunción condicional y no al adverbio de negación. ¿Dónde utilizamos correctamente la conjunción sí, no? Vamos a ver, la 1 dice, no estudies estadística, sino matemática. Aquí está mal porque este sí, no debió estar junto. Debió decir, no estudies estadística, pero sí matemática. Entonces aquí, la conjunción adversativa debió estar junto para que haga referencia a pero o a más sin tilde. Este sí, no debió estar junto. No es abril, sino mayo. No estamos abril, sino mayo. Aquí también debió estar junto y está separado. Si no me lo explicas bien, nunca lo comprenderé. Aquí sí está correctamente el uso de la conjunción condicional. Si no explicas bien, nunca voy a aprender. Si no terminas tu tarea, no te calificaré. Si no rindes el examen, no aprobarás el curso. Si no terminas de limpiar tu casa, no saldrás. Entonces, aquí tenemos un uso incorrecto de la conjunción condicional sí, más el adverbio de negación no. No solo debe ser hábil, sino parecerlo, ¿no? Entonces, debió estar junto, pero sí parecerlo. No soy Sagitario, pero sí Tauro, ¿ya? Entonces aquí sí está correcto el uso de la conjunción sí, no. Si no, está bien, aquí, bien escrito. Pero aquí nos piden el uso correcto del sí, no separado. Es una conjunción condicional más un adverbio de negación. 6. ¿En qué opción se ha usado incorrectamente la conjunción más? Recuerda que más sin tilde reemplaza al pero o reemplaza a si no junto, ¿ya? Entonces más reemplaza a pero. Si más reemplaza a pero, tenemos que ver en qué oración está correctamente usado este más sin tilde o lo que es equivalente a pero. Dice la primera oración. Quiere más atención y preferencia. Bueno, en este caso no aplicaría, está correctamente utilizado el más como adverbio, como conjunción adversativa, porque este más es un adverbio de cantidad. Quiere más, nos habla de una cantidad, nos habla de más atención y más preferencia. Entonces está mal. Te perdonaré, mas no lo intentes de nuevo. Te perdonaré, pero no lo intentes de nuevo. Esta es la clave, chicos. Está reemplazando la conjunción pero. Te perdonaré, pero no lo hagas nuevamente, está diciendo, ¿no? Muy bien, vamos a ver aquí. A ver, el dictador usa la violencia más la condena en sus discursos. Te perdonaré, dice, mas no lo intentes de nuevo, ¿ya? Luego dice, el dictador usa la violencia más la condena en sus discursos, ¿no? Luego acá dice, saldré con mis amigos, pero llegaré temprano. Acá nos dice dónde se ha utilizado incorrectamente, dónde se usó incorrectamente. Aquí está también correctamente. Mira, el dictador usa la violencia, pero la condena en sus discursos. Saldré con mis amigos, pero llegaré temprano. Felicia desea más dinero, pero no se esfuerza. Entonces, chicos, en todos los casos está correctamente utilizado la conjunción pero. Es decir, este más equivale a un pero, este más equivale a un pero, si interpretas la oración que equivale a un pero, el más de la oración de también y el más de la oración e también. Y el primero, el primero no, el primero está mal, porque este más debió llevar tilde
y debió ser un adverbio de cantidad y no una conjunción adversativa. Este es un adverbio de cantidad. Y esta es la clave entonces, porque aquí se utilizó incorrectamente, de forma equívoca, este más sin tilde, ya que este más debe tener tilde, ¿ya? Muy bien, entonces la clave sería la A. Quiere más atención y preferencia. Entonces aquí hay un adverbio de cantidad y no una conjunción adversativa que reemplaza, pero como si lo hay en la oración B, C, D, I. Clave A. 7. Señala la opción que se usa correctamente, incorrectamente la conjunción más el adverbio de negación si, no, si, no. Recuerda, conjunción condicional más adverbio de negación. ¿Dónde está usado de forma incorrecta? Todas está bien menos en una. A ver, vamos a ver la primera oración. Si no vuelves, me moriré de pena. Exacto. Aquí es una condición. Si tú no vuelves, me moriré de amor, como la Nela, ¿no? Dirá que sí, si no la presionas. Y está bien también. Si no la presionas, te va a aceptar. Si no hubiera dado la orden de detención, él no se hubiera retractado. También está condicionando. No compraba tamales, sino que los vendía. Ah, mira, no compraba tamales, pero los vendía. Aquí está mal utilizado el si no, porque este si no debió ser junto, ya que reemplaza a pero. No compraba, pero sí vendía, ¿ya? Si no cobrábamos ayer, no trabajábamos. Es una condición. Si no me pagan, no trabajo. Y todos estamos utilizando el si no separado como una conjunción condicional más un adverbio de negación, excepto la oración de que es una conjunción adversativa. Por eso ahí está incorrectamente utilizado esta conjunción si no separado. 8. ¿Qué opción debe completarse con si no? ¿Qué opción debe completarse con si no? O sea, una conjunción condicional. No es ingeniera, pero sí arquitecta. No. No debe ser retraído. No debe ser retraído, sino extrovertido, pero sí extrovertido, sociable, ¿no? Comunicativo. No quiero a nadie, pero sí a ti, sino a ti, dice, ¿no? La muchacha no era ingenua, sino callada. Si no te hablo es porque te portaste mal. ¿Te portaste mal? Si no te hablo, esta es la condición, ¿no? Mira acá, no quiero a nadie, pero sí a ti. Pero a ti sí. La muchacha no era ingenua, más bien, pero era callada. Mire la E. Si no te hablo, es porque te portaste mal. Esa es la condición. Te está diciendo directamente, pórtate bien para volver a hablarte, ¿no? Si no te hablo, si no te dirijo la palabra, es porque te portaste muy mal, ¿no? Esta es la clave, chicos. Le está condicionando e indirectamente le está dando el mensaje de que cambie de actitud para que le pueda volver a dar el hecho de la comunicación, ¿no? Para que pueda volver a comunicarse con esa persona. 9. ¿Qué opción debe completarse con si no? Es decir, con pero. Si no junto, recuerda que es equivalente a pero. Si no junto, es equivalente a pero. Aquí dice, no me refiero al trabajo, pero a tu vida misma. No me refiero al trabajo, sino podría ser a tu vida misma, ¿no? Aquí en este caso podría ser, pero sí a tu vida misma. No me refiero al trabajo, sino a tu vida misma. Si no estudias, desperdiciarás tu vida. No está correcto, pero aquí debe ir una conjunción condicional, debería ir un si no separado. Resiste, si no, lo lamentarás después. También debe ir separado. Si no sabes cocinar, no prepares nada. Si no pago el recibo, no cortan la luz. ¿Cuál es la clave? La chica, muy bien. No me refiero al trabajo, pero sí a tu vida misma, ¿no? Por eso aquí debe completarse con si no junto, ya que equivale a la conjunción adversativa. No me refiero al trabajo, pero sí a tu vida misma. 10. ¿En qué alternativa se ha empleado mal la conjunción? Me presentaron a Julia e Irma, está correcto. Irina también está correcto porque está con pregunta. Ese agujero es un termitero u hormiguero, está correcto. Se prepara con masa u hojaldre. No repitieron la pregunta, ¿verdad? Que debió ser u. ¿Qué alternativa donde sí no se ha empleado correctamente? Ver dónde se empleó correctamente si no junto que reemplaza a pero, ¿no? No es Julia, sino su hermana. Si no me quieres, me desgraciaré. Aquí, ¿verdad? Se ha empleado correctamente. A ver, la policía llegará si no te apuras. Si no me avisas, no recordaba nuestra reunión. Si no tuvieras tan mala suerte, estarías soltera. Dice un si no junto. ¿Dónde se empleó correctamente el si no junto que reemplaza al pero? No es Julia, pero sí es su hermana. En la A, chicos, en la A.
¿Por qué la mis? Porque está reemplazando a, está reemplazando la conjunción pero, que es la conjunción adversativa. En cambio, en las demás, el si no está mal utilizado. Todas las demás debió tener el si no separado. En todas debió tener el si no separado. ¿Por qué mis? Porque es una conjunción condicional más un adverbio de negación. Si no me quieres, me desgraciaré. La policía llegará si no te apuras. Si no te apuras, va a llegar la policía. Si no me avisabas, no recordaba nuestra reunión. Si no tuviera tan mala suerte, es decir, en todos los casos son conjunciones condicionales, excepto en la A. No es Julia, pero sí su hermana. En todas las demás, el si no debió estar separado y no junto, como están en las oraciones. Por eso dice, ¿dónde se empleó si no de forma correcta? Solamente en la A. 12. ¿En qué alternativa se ha empleado mal la conjunción E? A ver, mueren por la sequía leones e hienas. Y debió ser la I, recuerda, debió ser la I. ¿Por qué la I misma? Ese sonido es un sonido aspirado, no es un sonido vocálico. Mueren por la sequía leones y llenas, debió ser llenas, es un sonido aspirado, repito, ¿ya? Cantamos odas e himnos, está correcto, para evitar la cacofonía, con I, se aventuraron muchos razonamientos e hipótesis. Aventuraron muchos razonamientos e hipótesis, está bien, porque el sonido que es vocálico con la I. Estamos rodeados de necios e hipócritas, también está bien. Cosechamos lucmas e higos, también está bien. La clave es la A, entonces, porque ese sonido de E debió ser I. Debió ser la conjunción I. ¿En qué alternativa se ha empleado mal la conjunción E? Tiene influencia árabe e hispánica. Está bien, porque para evitar la cacofonía se usó la E aquí antes de la vocal I con H, que es muda. La caballería e infantería también está correcto, se usó la E antes de la I. En la siguiente dice, tenía el estómago e intestinos inflamados también. Se usó la E antes de la I. La perseverancia e inteligencia eran sus características, también se usó la E. Encerraré los diptongos e hiatos. Recuerden que cuando tenemos un sonido adiptongado, como en este caso ya el sonido ya no es vocal, ya no es I, no es ya, es ya. Entonces aquí está mal. Debió ser encerré los diptongos y hiatos presentados. ¿Ya? ¿De dónde se ha empleado mal la conjunción? Aquí, porque este sonido de aquí es un sonido de diptongo, hiatos. Encerré los diptongos y hiatos presentados, ¿ya? Volvemos a revisar, la perseverancia e inteligencia está correctamente, ¿ya? Tenía el estómago e intestinos, ¿qué más? La caballería e infantería, dice acá, tiene influencia árabe e hispánica. ¿Dónde está mal la conjunción? 14 dice, señala la opción donde se ha usado correctamente la conjunción si no. Recuerda que si no junto reemplaza a pero. No debe ser implacable, sino indulgente. Es decir, pero sí indulgente. Si no le contesto, se desespera. Si no te vuelvo a ver, cuídate mucho. Si no te quisiera tanto, no te ayudaría. Si no se molesta, pídele un préstamo. En todas, esto si no debió estar separado. En la B, C, D y E, estos si no son conjunciones condicionales más adverbios de negación. Entonces está bien la, no debe ser implacable, pero más bien, ¿no? Ser indulgente, es decir, perdonar. 15. Señala la opción donde se ha usado correctamente la conjunción si no. Nos piden el uso correcto de la conjunción si no como conjunción condicional más adverbio de negación. No estudias estadística, pero sí matemáticas. Ya aquí entonces si no, no debió ser separado. Debió ser junto porque reemplaza el pero. No es abril, sino mayo. Aquí también debió ser junto porque reemplaza el pero. Si no me lo explicas bien, no entenderé. Esa es la clave. Si no me explicas bien, no entenderé, puesto que ahí nos están poniendo una condición. Si esa persona no te explica bien matemáticas, no vas a comprender. Entonces, en este caso, está bien la alternativa de C. Si no me lo explicas bien, nunca lo comprenderé. ¿Ya? Sería entonces la clave C, la que está utilizando correctamente el uso de la conjunción condicional. No solo debe ser hábil, sino aparecerlo. Aquí debe estar junto y acá también, ¿no? Sino todo. ¿Qué nos piden en la evaluación? Escribe 2 ejemplos con el uso correcto de la conjunción más, a sabiendas de que más está siendo equivalencia a la conjunción pero. ¿Qué nos dicen en la evaluación de la pregunta número 2? Escribe 2 ejemplos con el uso correcto de la conjunción si no. Este si no junto también reemplaza al pero, ya son sinónimos prácticamente, es lo mismo, más y si no
Es también pero. Conjunción adversativa. Realiza, por ejemplo, no voy a estudiar derecho, sino medicina, pero sí medicina. Realiza un mapa conceptual del tema en la extensión, pega un texto o canción y encierra todas las conjunciones estudiadas. ¿Qué conjunciones hemos estudiado hoy día? Las copulativas y las disyuntivas o las adversativas más, sino y pero, ¿ya? Esos casos, entonces, las copulativas, en este caso, disyuntivas o en este caso, o las adversativas, que son las que hemos estudiado, sino, pero y más sin tilde. Esas conjunciones, por favor, ubícalas en tu texto, en tu poema, en tu canción. Busca un poema, una canción, un texto que tenga estos tipos de conjunciones y los encierres, por favor. Y abajo colocas C de copulativa, A de adversativa o D de disyuntiva. O sea, colocas la inicial para saber, estás reconociendo de forma correcta la clase de conjunción que se encuentra en tu texto. Repito, vas a colocar C de copulativa, D de disyuntiva o A de adversativa, las iniciales de tu conjunción. Si pudieras poner C.A mejor. ¿Qué significa C.A? Conjunción adversativa. C.C, conjunción copulativa. C.D, ¿qué significa? Conjunción disyuntiva. 3. Escribe 5 oraciones con locuciones conjuntivas. Esto sí es para que investigues. Las conjunciones conjuntivas, locuciones son frases de 2 o 3 palabras cuyo núcleo es precisamente la conjunción, ¿ya? Entonces aquí vas a escribir por lo menos unas 5 oraciones donde hayan estas conjunciones que son estructuras fijas, pero cuyo núcleo central es la conjunción, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces nos vamos a quedar aquí. Y espero el día de hoy sus evaluaciones y sus tareitas. Es un tema sencillo, ya lo hemos visto también en gramática, el tema de, en este caso, las normas de las conjunciones, ¿ya? Gracias, chicos, por participar. Nos vemos el día de mañana, cuídense.